Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos, porque tenemos a un invitado que ha venido de lejos. Se trata del doctor Miguel Luna, que es profesor de religión cristiana en la Universidad Internacional de Asia-Pacífico, localizada lejos en Tailandia. Bienvenido. Muchas gracias. Nos alegra estar por aquí también. Vamos a tocar un tema importante que sé que les va a interesar a ustedes. Vamos a concentrar nuestra atención en Jesús como personaje histórico. Por supuesto, para los cristianos, Jesús es también el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que ha prometido regresar después de ascender al cielo. Pero hoy vamos a concentrarnos en Jesús como personaje de la historia, que vivió en un lugar específico de la geografía del mundo, que también tuvo contemporáneos que lo conocieron, que escribieron de él, pero claro, eso hace 2000 años. De modo que primero, doctor Luna, quisiera que lo situara a Jesús en la geografía y de su tiempo en los países o la región donde vivió. ¿Cómo no? Si nosotros tenemos en cuenta, las imágenes van a mostrar el mapa del Imperio Romano y ustedes pueden observar, ahora aquí está el mapa de Judea. Ajá. Las áreas específicas donde Jesús se trasladó o vivió el nacimiento de Jesús en el sur, en Belén, moviéndose a Nazaret, y luego encontramos también que él viajaba por Judea, por Samaria. Entonces, la geografía muestra claramente el ministerio de Jesucristo. Y su vida fue relativamente breve. ¿Entre qué años vivió Jesús? Jesús, bueno, los evangelios también tienen datos históricos que presentan en qué momentos del tiempo de la historia Jesús vivió. En el Evangelio de Lucas claramente establece que Jesús vivió en la época de Herodes el Grande, nació en la época de Herodes el Grande y en la época del emperador César Augusto. Ajá. Entonces luego tenemos también que Lucas habla del emperador Tiberio César y en la época de Poncio Pilato. Así tenemos ahí una secuencia de entre aproximadamente el año 4 a.C. y el año 31, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y luego el 33, ¿verdad? Correcto. Cuando termina esa profecía antigua, ¿verdad? Conforme la profecía que nosotros conocemos en el libro de Daniel, Ya. capítulo 9. Una vida corta, sin embargo, un impacto grande. Ahora, lo que usted nos menciona es que la era cristiana comienza después de su nacimiento. Exactamente. Explíquenos eso un poco. Bueno, lo que pasa es que en ese entonces se contaban los años de las personas a partir del imperio romano de Diocleciano. Ajá. Y lo que pasa es que pues ellos contaban desde ese punto de vista y los cristianos no estaban tan contentos. Ajá. Porque Diocleciano había sido un emperador que había ordenado la persecución contra los cristianos. Ajá. Y entonces se decide hacer un cambio, un movimiento para comenzar un nuevo calendario. Ajá. Y es allí cuando Dionisio, el exiguo, entonces hace una investigación, busca en el libro de Lucas los datos que hace un ratito mencioné. Sí. Y entonces quiere fijarse realmente en qué momento Jesús podía haber nacido. Sí. Y él fija como el nacimiento de Jesús en el año 753 de la creación del Imperio Romano. Ajá. Y lo determina el año 1. Ajá. Pero un detalle que él quizás obvió fue que Flavio Josefo escribe que Herodes Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Ya. ¿No? Antes del eclipse lunar, menciona Flavio Josefo. Entonces, eso nos indica que Jesús tuvo que haber nacido al inicio del año 4. Ajá. Es una aproximación. Ya. Así por eso está ese error de que Jesús nace antes Del comienzo de la era cristiana. Así Bien. es. Ahora, la mayoría de los datos que nosotros conocemos de Jesús, como cristianos y aún otros, están basados en los 4 evangelios, los primeros evangelios del Nuevo Testamento, en la Biblia. Díganos un poco acerca de
cuáles son los énfasis que tienen estos evangelistas y a qué audiencia iba dirigida sus epístolas, sus evangelios. Ya, claro, nosotros no tenemos exactamente una biografía de Jesús, porque cada autor en realidad, él se fija más en el tema y el mensaje y también la audiencia son diferentes. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Mateo, Sí. Mateo escribe para una audiencia eminentemente judía, Ajá. para el pueblo hebreo, y trata de mostrar que en realidad Jesús es el Mesías prometido, Ajá. es el rey mesiánico. Ya. En el caso de Marcos, Marcos escribe más bien para el Imperio Romano, para los Ajá. romanos que podían leer el contexto de su evangelio. Ajá. Y claro, para Marcos Jesús es más bien el Mesías sufriente, Ajá. el que muere para salvar a la humanidad. Ahora hablémonos un poquito de los otros dos, de Lucas y de Juan. ¿Qué enfoque le dan Lucas y Juan a su evangelio? Bueno, Lucas claramente es un historiador, un médico, Sí. y él trata de, en forma sistemática, buscar todas las fuentes que él había conocido para mostrar realmente quién era en realidad Jesús. Ya. Y entonces él escribe para todo el pueblo griego, Ajá. ¿no? Y específicamente su mensaje era mostrar a Jesús como el Salvador de la humanidad. Ajá. Ese era su punto fundamental. Y claro, hace referencia a incluir a las mujeres, a los niños, a todas las personas. Y a las enfermedades también que Jesús hace curaciones. Por supuesto, hay detalles específicos en ese Sí, sentido. sí. Un detalle interesante que en el caso del Evangelio de Lucas, allí figura, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, Ajá. la parábola del buen samaritano, ¿no? Que viene y cura a aquella persona que está sí, enferma. No, sí. trata de ayudarle y llevarlo también Sí. al mesón para que pueda descansar y Recuperar, sí. reposerse, así es. Entonces Juan tiene un enfoque diferente, ¿verdad? En el caso de Juan, Juan es más tratando de demostrar que Jesús realmente es el Dios que ha venido, tomó la forma humana y habitó con nosotros para redimir a toda la humanidad. Ahora, Lucas es tal vez de todos el que más explica el método que utilizó para escribir su relato de la vida de Jesús. Hay una cita impactante que usted quería leer acerca de él. A mí me gustaría, está en Lucas capítulo 1, versículo 1, 4. Ya. Este pasaje nos muestra claramente que Lucas usó los relatos que había en ese entonces, circulaban Sí. acerca de la vida de Jesús. Bien. Y muy probable que toma también información de Marcos y Mateo. Ya. Pero noten lo que dice. Muy distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Qué bien. De modo que él hace una especie de reportaje de los testigos y busca los documentos. Muy interesante Así eso. es, exactamente. Ahora, Lucas también menciona a varios personajes contemporáneos de cuando Jesús vivió. Personajes que podemos ver aquí en algunas de las imágenes que tenemos. ¿Qué personajes históricos menciona él? Ya, Lucas, como historiador, él menciona claramente, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, al rey Herodes Ajá. el Grande, en Sí. este caso. Menciona también que Jesús nace en la época del emperador César Augusto. Entonces, cuando él decreta un empadronamiento para que todas las personas vuelvan a su lugar de origen. Sí. Y es allí cuando, efectivamente, pues José, María retornan a Belén Sí. para pues también cumplir con esa orden imperial. Lucas menciona otros personajes también que los sitúan en un contexto específico. Denos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en el caso de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que son claramente, específicamente mostrados
en el sufrimiento y, digamos, la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sí. También hay un personaje bien claro que es el Poncio Pilato, que era procurador. Sí. Entonces, Lucas claramente menciona quién era Pilatos y qué es lo que ocurrió con ese proceso del enjuiciamiento de Cristo. De modo que de los cuatro, Lucas es tal vez el más comprometido con la historia, el que lo sitúa a Jesús como ser humano en una época, en un contexto histórico determinado, Conforme. con personajes romanos, con personajes políticos y con, decía usted, con sumos sacerdotes de una secuencia específica. De modo que todo eso, para los cristianos, resulta algo que confirma nuestra fe, nos afirma en lo que creemos y en lo que pensamos. Yo creo que vamos a hacer en este momento un paréntesis, doctor ¿Cómo no? Luna, una breve interrupción de unos 30 segundos y le pedimos a nuestra audiencia que no se vaya porque ya vamos a regresar. Muchas gracias. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias por continuar en sintonía con Diálogo al Punto y con nuestro diálogo con el doctor Miguel Luna, con quien estamos considerando las fuentes documentales históricas de la vida de Jesús. Y antes de retomar este tema, queríamos saber algo más acerca de usted, doctor Luna. ¿Cómo no? A la gente le interesará saber dónde nació, pasó sus primeros años. Díganos acerca de esos primeros años de su vida. Bueno, yo nací en la ciudad de Lima, en el Perú, soy peruano, y transcurrí los años de mi niñez, mi adolescencia, en el pueblo de Ventanilla, que es aproximadamente unos 20 kilómetros al sur de Lima. Bueno, procedo de una familia eminentemente muy tradicional católica y pues crecí en un ambiente agradable, cristiano, y pues me gustaba el ambiente porque estaba muy cerca al mar, así que yo iba constantemente a las playas para estar con mis amigos. Ya. Qué bien. ¿Y dónde cursó sus estudios postsecundarios? ¿Dónde estudió para su doctorado? Bueno, los cursos postsecundarios lo hice en ese entonces en el Centro de Educación Superior Unión, en la localidad de Ñaña, en Chosica, que ahora es la Universidad Peruana Unión. Ajá. Una vez que terminé allí, trabajé en el ministerio y luego cursé un curso de maestría que daban en ese entonces en el Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, llamado el SALT. Y una vez que terminé los estudios de maestría, trabajé como profesor también de Biblia en un colegio secundario y fui a los Estados Unidos, vine a estudiar en la Universidad de Andrews, el doctorado, así es. Bien. Y ahí hay una sugerencia de algo que debe haber ocurrido, pero vamos a volver a eso más tarde, porque a nuestra audiencia también le interesará que seguir un poco más sobre el tema de las fuentes documentales de la vida de Jesús. Y entonces vamos a recordar que estábamos hablando de los evangelios. Correcto. ¿De cuándo datan estos documentos y qué evidencias tenemos de que son fidedignos? Si nosotros consideramos que Jesús es sacrificado, muere en el año 31 y vemos los escritos de los evangelios y también del Nuevo Testamento, en aproximadamente 70 años desde el momento que Jesús muere hasta el último libro que escribe Juan, el discípulo de Jesús, el libro de Apocalipsis, Sí. Nosotros encontramos que es un tiempo corto en realidad, de aproximadamente el año 50, cuando comienzan a ser escritos algunos de los escritos del Nuevo Testamento. Sí. Son 20 años de diferencia
que no son muchos en realidad, que muestran claramente que pues, son dignos de confianza. A mí me parece muy impactante eso, porque Correcto. yo recuerdo con claridad lo que pasó hace 20 años y la experiencia de la crucifixión, la muerte, la ascensión de Jesús. Correcto. Deben haber quedado clarísimo en la mente de sus contemporáneos. Por supuesto, esa generación claramente recordaba. Si usted puede notar claramente cuando el libro de Hechos de los Apóstoles muestra que los discípulos salieron y predicaron el Evangelio, se extendieron por toda Judea y también Sí. por las regiones del Imperio Romano, claramente muestra que pues ellos sabían, conocían de la primera mano qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado. O sea, son documentos, estimados oyentes, dignos de confianza, porque usted me decía también que hay una cantidad de documentos que se han conservado. Bueno, existen aproximadamente unos 5.800 manuscritos griegos que hablan del Nuevo Testamento y contienen, por supuesto, también los evangelios. Y pues si nosotros vemos esos documentos, encontramos que hay un 99.5% de veracidad, de autenticidad, de que pues no hay unas variantes que pueden decir hay una contradicción de uno con otro, sino que yo diría que hay una pureza textual en los evangelios, a pesar de que existen tantos textos griegos. Eso es muy, muy animador. Ahora, hemos estado hablando hasta ahora acerca de los autores que eran discípulos o seguidores de Jesús. Creo que nos va a interesar ver qué evidencias documentales existen de autores no cristianos. Y usted ha estado investigando este tema, así es. porque estos nos dan otra perspectiva que enriquece nuestra confianza y nuestro conocimiento. ¿Quiere leernos alguno de ellos? Por ejemplo, usted eligió uno de Flavio Josefo, me dijo. Sí, Flavio Josefo, un historiador judío, Sí. que en su libro que él escribe, Antigüedades Judías, él dice y escribe, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Aquí tenemos entonces un historiador judío romano, Así es. probablemente no seguidor, que da esta evidencia clara. Ahora, hay otro historiador también que usted ha investigado, Tácito, ¿verdad? Correcto, Tácito. ¿Qué dice Tácito acerca de este personaje? Tácito, en realidad, él enfatiza también a Cristo, pero también da datos que corroboran lo que dice Lucas en relación a su sentencia y su crucifixión. Bien. Leo el texto, dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subrayó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también de la metrópolis, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Obviamente un autor, un historiador que no simpatiza con el cristianismo Exactamente. y sin embargo da datos concretos, la llama una herejía. Una herejía. Sí, pero ahí está el nombre de Cristo, Jesús. Exactamente, así es. Así que hay como un segundo monumento histórico de la realidad de Jesús. Así es. Y usted tiene una tercera evidencia. Así, hay una evidencia muy interesante. Por el año 112, hay un Plinio, un gobernador, escribe al emperador Trajano una carta. ¿Qué hacer con los cristianos? ¿Por qué se reúnen y adoran a Cristo y según él como un Dios? A ver. Déjeme leerlo como lo que dice en realidad en su carta. Bien. Dice, por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido
en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y recitar a coro una plegaria a Cristo como un Dios, y en comprometerse bajo juramento solamente a no cometer ningún delito y a no cometer fraudes, hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a nada prometido, ni a negarse a devolver un préstamo, después de lo cual se separaban para volver a reunirse a fin de comer juntos una comida inocente. Qué hermosa cita esta. Así es. Porque además de hablar de Cristo, indica las costumbres de estos cristianos primitivos. Así es, la iglesia primitiva. Sí, y cómo se reunían a adorar, cómo comían juntos, cómo eran de una ética admirable que no deja de admirar a Plinio. Por supuesto. Así que a mí me impacta mucho esto aquí. Me impacta porque muestra a nuestros antecesores, los cristianos, sufriendo persecución, siendo mal interpretados, pero aún ellos reconocen que eran honestos, que eran... Claro. Un asunto interesante es que cuando uno evalúa las declaraciones de Flavio Josefo, de Tácito y de la carta de Plinio el Joven, uno puede encontrar allí detalles que efectivamente también encontramos en los evangelios. Correcto. Está allí que Jesús era un sabio, claro, lo llaman hombre, e inclusive también habla de su crucifixión, habla de su muerte, habla de su resurrección, habla también de quiénes estaban allí los personajes principales, habla de Poncio Pilato y también de otros detalles que justamente también están en los evangelios. Una corroboración muy impresionante. Y usted creo que ha reunido una imagen más de otra cita de un escritor satírico, ¿verdad? Exactamente, ya. Luciano de Samosata. Sí, ¿qué dice? ¿De qué época es Luciano de Samosata? Luciano de Samosata es del siglo II, no muy lejano prácticamente del movimiento cristiano que se inicia en el siglo I. Y él escribe algo interesante en forma burlesca, de paso, acerca de Jesús, sobre la muerte del peregrino. Dice, después por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, burlándose en realidad de Jesús, que aquel hombre a quien siguen adorando fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Dice, además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos. Así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan a los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Qué cosa más linda aquí. Este legislador, este Jesús, es el que les sirve de ejemplo, de modelo, y nos llama a nosotros hermanos. Qué cosa más linda. Eco claro de las enseñanzas de Jesús. Ahora, una pregunta que puede interesar a nuestra audiencia es, ¿cómo se compara este tipo de evidencia no cristiana del personaje Jesús Cristo en relación con otros personajes de la antigüedad, contemporáneos, digamos, de Jesús y los apóstoles? Sí, hay algunas comparaciones históricas. Claro que la vida de Jesús es única porque Él es el Salvador del mundo. Pero tenemos, por ejemplo, en casos de algunos personajes históricos que murieron y luego se escribieron sus datos mucho después, 130 años, 150 años después del hecho que había ocurrido. Entonces encontramos allí que hay un lapso histórico muy grande. Pero en el caso de los evangelios encontramos que el lapso entre la muerte de Jesús, su vida, en el momento que se escribió, en realidad es corto. Correcto. Es una primera generación. Bien. Estamos llegando al final de esta conversación tan interesante sobre Jesús como personaje histórico. Hablaba usted antes de su biografía, habiéndose criado en un hogar católico y luego siendo profesor en universidades adventistas. ¿Cómo ocurrió la transición? Cuéntenos brevemente eso porque estamos llegando al final. Bueno, ya de joven, a los 18 años, tuve amigos que vivían cerca de la casa, que pertenecían a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me invitaban a sus reuniones. En un momento de esos acepté la reunión y vine pues a
a la sociedad de jóvenes. Ajá. Y luego comencé a tener algunos estudios bíblicos y me di cuenta que habían ciertas discrepancias con lo que yo había aprendido en el catecismo católico. Sí. Tenía el conocimiento de las doctrinas católicas y me impactó mucho, por ejemplo, el saber que el día sábado era el día del Señor. Me gustó mucho también que necesitaba no un intercesor, sino que mi intercesor real era Jesucristo. Ajá. Y también en relación al estado de los muertos. Entonces, hubo un cambio tremendo en la forma de pensar y pues decidí hacer un cambio. Amén. Así es. Una mirada breve a su familia. ¿Cómo no? Díganos aquí en esta foto quién es quién. Ya, bueno, mi esposa Hidálida está entre mis dos hijos, Miguel, el varón, y Liz, nuestra hija. Sí. Ya, es una foto que tomamos hace unos años atrás cuando estábamos visitando un parque aquí en el norte de California. Bien, así que padres y 2 hijos. ¿Qué hacen sus hijos? Bueno, ya los hijos ya han crecido, son independientes. Nuestro hijo en realidad vive aquí en California, trabaja en la zona de Malibú, él es arquitecto, trabaja en una compañía Avalon. Y se casó ya también. Nuestra hija es profesora. Ella trabaja en Lansing, en Michigan. Ajá. Y también está casada. Su esposo estudia en la universidad allí en Michigan. Bien. Felicitaciones por esta linda familia. Gracias por venir a entrevistarse con nosotros. Y a nuestra audiencia les recordamos que la gente más feliz del mundo es aquella que coloca a Jesús, el Jesús histórico, el Jesús el Salvador, en el centro mismo de su vida cada día. De modo que con el doctor Luna y conmigo, no solo nos despedimos y le agradecemos su visita, Muchas gracias. sino que deseamos a nuestra audiencia que siga fiel a este Jesús de la historia, este Jesús que vino a vivir, a morir por nosotros y que ha prometido regresar para terminar con esta historia de dolor y sufrimiento y darnos la vida eterna.